Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz de Dios sea con todos ustedes y sean bienvenidos a una edición más de su programa La Voz del Islam, que es una producción del Centro Islámico Boliviano para presentar a toda nuestra población la cultura islámica, la civilización islámica y también tratar temas relacionados con el mundo islámico, con el Medio Oriente y en general los países que están poblados por musulmanes. Este programa tiene como único objetivo informar. Dice Dios en el Sagrado Corán: ciertamente a ti solo te concierne comunicar. Y en cumplimiento de este mandato de Dios, nosotros establecemos esta serie de programas que tienen el único objetivo de comunicar, de presentar de la manera más clara posible y lo más cercano a la verdad posible todo lo relacionado con el Islam, la cultura islámica, la civilización islámica para la teleaudiencia cruceña y la teleaudiencia boliviana también. El Centro Islámico Boliviano es la primera institución islámica que se establece en Bolivia hace alrededor de 30 años y también es la primera que establece un templo musulmán, una mezquita, aquí en nuestra ciudad de Santa Cruz de la Sierra, hace aproximadamente 25 años. A partir de ese momento vemos cómo el Centro Islámico Boliviano se dedica a difundir, a comunicar entre la gente lo que es el Islam y que la gente pueda elaborar un concepto y que la gente pueda juzgar por sí mismo, libre de toda distorsión, libre de todo engaño o distracción generada por tal vez personas que son hostiles al Islam, personas que tienen algún interés en combatir a los musulmanes, aunque sea mediáticamente. El programa de hoy es parte de una serie de programas que estamos haciendo con el tema del Islam y la Sharia, porque tal vez el entendimiento de lo que es el Islam y lo que es la Sharia islámica le puede presentar al televidente cuál es la realidad misma del mensaje islámico. Inicialmente tenemos tres conceptos que debemos tener bien claros. El primero de ellos es imán, es decir, fe. El segundo concepto es Islam, es decir, entrega y sometimiento voluntario a Dios. Y el tercer concepto es Sharia, es decir, la senda, el camino que nos marca Dios para que lo sigamos y así logremos su complacencia. Como verán, son tres conceptos muy diferentes y que muchas veces las personas los confundimos. Pensamos que fe es lo mismo que entrega a Dios y pensamos que la legislación emanada de la revelación de Dios es lo mismo que la fe también. También aquí es importante recalcar que el Islam no es una religión en el sentido tradicional o en el sentido cristiano de la palabra. ¿Por qué decimos esto? Porque el Islam no
tiene iglesia, es decir, que el Islam no admite el concepto de una iglesia, una organización de connotaciones sociales, políticas o económicas que forma un grupo diferenciándose de los demás. Entonces, en el Islam no tenemos esa institución o una institución similar denominada iglesia. En el Islam tampoco existe un clero que monopolice la verdad. Cualquier persona que esté buscando la verdad, cualquier persona que busque el conocimiento, tiene derecho a acceder a él y también tiene el derecho de emitir su juicio, emitir su opinión respecto a ciertos asuntos bajo la responsabilidad, claro, bajo la responsabilidad moral y ética de emitir un juicio en base a un conocimiento, en base a evidencias que sean firmes, ¿no es cierto?, para orientar a las personas y no para desorientarlas. Decíamos entonces que el Islam no encaja en el concepto tradicional que tenemos aquí en nuestra sociedad cruceña y boliviana respecto a la religión. Es decir, que el Islam no sería una religión, pues no existe un clero, una iglesia que lo represente al Islam física y materialmente. Tampoco existe un clero o una iglesia que monopolice el entendimiento del Islam. En este sentido, los musulmanes, que son las personas que profesan el Islam, son, utilizando siempre la terminología de nuestra sociedad aquí cristiana, ¿no es cierto? Los musulmanes serían laicos. Y el Islam, separándolo ya de lo que es la fe, el Islam vendría a ser un esfuerzo, una entrega de la persona, pero aquí en este mundo, o sea, es algo material, es algo secular. Vamos a tratar de desarrollar más estos conceptos y después continuaremos, si Dios quiere, con ejemplos de legislaciones puntuales, preceptos puntuales de la Sharia, para que usted, señor televidente, pueda apreciar con mayor claridad lo que estamos diciendo. Entonces, como verán, al no existir en el Islam un clero o una iglesia que monopolice la relación entre el individuo y su Dios, ¿en qué estarían los musulmanes basándose para poder saber de Dios, para poder saber cómo relacionarse con Él? Pues en el Islam la persona depende de su propio conocimiento, de su propio entendimiento y de su propia práctica. Lo más cercano que podríamos tener a una iglesia, a un clero, estaría en la persona de los eruditos, que son personas comunes y corrientes, civiles o laicos, como ustedes quieran llamarlos, que se han dedicado al estudio del Islam en sus diversas ramificaciones o sus diversas especialidades, como ser estudio del Corán, estudio del Hadís o de la Sunna del profeta Muhammad, estudio de la jurisprudencia, estudio de la transmisión de la revelación en sus diferentes etapas históricas y la autentificación de los relatos históricos. En fin, esa persona, ese erudito que se ha dedicado durante un tiempo largo a estudiar el Islam con profundidad, esa persona tiene, según el Sagrado Corán, la obligación de orientar a los demás. Pero como dice Dios en el Sagrado Corán, dirigiéndose al profeta Muhammad, le dice: tú no eres un dictador sobre ellos. Y que cada persona volverá a encontrarse, a enfrentarse ante Dios. Entonces, el erudito tiene la obligación de informar y tiene la obligación también de aclarar
demostrar, comunicar a la gente cuál es su entendimiento de los mandatos de Dios. Pero ese erudito no tiene una posición única ni una voz única. Cada erudito dependerá de su esfuerzo, de sus circunstancias, de sus condiciones. Dice el profeta Muhammad, un erudito que se esfuerza para llegar a la verdad y se equivoca, tiene una recompensa de Dios por su esfuerzo. Y otro que se esfuerza para llegar a la verdad y acierta, tiene una doble recompensa de Dios por su esfuerzo primero y segundo por haber acertado con la verdad que estaba buscando. Entonces las personas se diferencian por sus circunstancias, unas personas se esfuerzan y consiguen el objetivo que se habían planteado cuando empezaron a investigar sobre el Islam, y otras personas se esfuerzan pero no aciertan a la primera ni a la segunda y tal vez en mucho tiempo. Entonces cada erudito tiene sus circunstancias propias y la persona que consulta a un erudito, a un doctor de la ley, digamos, tiene el derecho de consultar a otro. Todo esto visto desde el punto de vista individual, ¿no? de la persona que desea conocer la verdad. Dios nos estableció aquí en la tierra como representantes suyos, como una especie superior a los animales, superior a las plantas, con una característica especial, es decir, la capacidad de racionalizar, la capacidad de juzgar y de aprender, es decir, de obtener información de alrededor nuestro, de la naturaleza, de nosotros mismos, de nuestra propia mente, y racionalizar esa información y emitir conceptos nuevos, ¿sí? Establecer explicaciones nuevas para los fenómenos de la naturaleza. Esa característica distingue a los seres humanos. Dios los creó con esa capacidad. Dice Dios en el Sagrado Corán, ciertamente creamos a los seres humanos en la mejor forma. Es decir, de entre todas las especies que hay en la tierra, los seres humanos tenemos la mejor de las creaciones, es decir, somos la especie superior en este planeta. No significa que todos vayan a ser superiores, pero por lo menos la especie humana está en capacidad de vivir en un plano más complejo y superior al de los animales y las plantas, hasta donde sabemos. Los primeros seres humanos creados por Dios, se nos relata en la revelación, son Adán y Eva, como los llamamos en español. En árabe se los llama Adam y Hawa. Adam es una palabra árabe que significa tierra rojiza. Algunos también la interpretan como la greda, ¿no? La arcilla rojiza que tiene mucha presencia de hierro. Y ese es el componente principal de Adán, tierra y agua, barro en otras palabras. A partir de estas sustancias que están presentes en la tierra y en el agua, surge el cuerpo humano. Y después nos dice Dios en el Sagrado Corán que insufla Él de su espíritu dentro de esta criatura de barro. Y eso es lo que nos dota a nosotros los seres humanos de esta característica especial que ya les había mencionado. Entonces, cada una de las personas está en capacidad de racionalizar y está en capacidad de aprender. Por lo tanto, no podemos imponer la opinión de unos sobre la de otros, excepto que se compruebe que la opinión de uno está basada en evidencias científicas obtenidas con un método científico. Recién en ese momento podemos decir fulano tiene la razón o fulano está más cerca de la verdad.
Por lo tanto, la persona no tiene una sola forma o una sola fuente para consultar. La persona debe investigar, debe consultar en varias fuentes, debe comparar y recién después de un tiempo podrá elaborar un juicio. Así es como funciona la razón humana, ¿no es cierto? Reunimos información de la naturaleza y también información de nuestro interior, es decir, nuestros recuerdos, nuestras experiencias anteriores, la educación que hemos recibido de nuestros padres y de las instituciones educativas, y obtenemos información nueva, lo que se llaman los conceptos, las ideas, que posteriormente irán estructurándose y de ahí surgen las ideologías, las teorías, las hipótesis que elaboramos los seres humanos. Reconociendo esta capacidad es que Dios establece como única fuente para acceder a la divinidad, es decir, para saber sobre la divinidad, sobre Dios, como única fuente para saber qué es lo que Dios desea de nosotros, la investigación científica. Un erudito es una persona que ha dedicado años de su vida a investigar científicamente lo que nosotros llamamos revelación, las implicaciones de la revelación, el significado de la revelación y las circunstancias que la rodean. Ese es el concepto que tenemos los musulmanes de un erudito. Y los eruditos no pueden ser expertos en todo, no son todólogos como conocemos ahora. Un erudito es una persona que tiene una especialidad a la cual él ha dedicado más tiempo y lo ha hecho de manera científica, como les digo. Los eruditos no dependen de sueños, no dependen de iluminaciones ni apariciones milagrosas. Los eruditos no se van a dormir y al día siguiente recibieron profecías, recibieron el don de sanación o milagro. No, un erudito es una persona que se ha esforzado materialmente, es decir, que ha pasado días y días estudiando, comparando, haciendo uso de su inteligencia. Entonces, el musulmán recurre a estas personas. Dice el Sagrado Corán, "Fas'alu ahle dhikri in kuntum la ta'lamun". Si ustedes ignoran algún asunto, consulten a las personas de conocimiento en ese asunto. Entonces, cuando nosotros tenemos un problema, ya sea de ámbito médico, por ejemplo, no debemos recurrir a un sheikh, a un erudito de la ley islámica, sino que debemos consultar a un médico, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos un problema mecánico, no vamos a ir a preguntar a una persona que estudió la Sharia islámica, vamos a preguntar a un mecánico. Así es como funciona en el Islam. Y los que estudiaron la Sharia simplemente tienen, ¿sí?, conocimiento en la Sharia. A veces las personas dicen, bueno, yo estoy enfermo, me pasa esto, ¿será que puedo ayunar? Y le preguntan a un sheikh, a un imam, ¿no es cierto?, a un encargado, por ejemplo, de una mezquita. Pero ¿quién es el que determina si una enfermedad significa un peligro o un riesgo para la vida de las personas en caso de ayunar? Decimos esto porque estamos en el mes de Ramadán, el mes del ayuno. ¿Quién determina si la enfermedad puede poner en peligro la vida humana en la circunstancia del ayuno? Eso no lo determina un imam, no lo determina un erudito de la Sharia islámica, un jurista. Eso lo tiene que determinar un médico de confianza, una persona confiable que haya estudiado las leyes de la medicina, ¿no es cierto? Entonces, el Islam vendría a ser la entrega, el esfuerzo, la dedicación de las personas, pero materialmente, no de forma mística ni con iluminados milagrosos sobrenaturales. Cuando la revelación de Dios viene al profeta Muhammad, es increíble cómo el profeta Muhammad tiene una reacción racional ante lo que le sucede. Imagínense ustedes ser una persona normal y que de un día para el otro aparezca este ser, ¿no es cierto?,
el ángel Gabriel, y empiece a comunicarnos un mensaje. El profeta Muhammad, según relatan las fuentes históricas de los musulmanes, sintió temor. Empezó a analizar las diferentes posibilidades de lo que le estaba pasando. Por un momento pensó que había enloquecido o que estaba poseído por algún espíritu maligno, que era la creencia de los árabes en esa época. De ninguna manera el profeta Muhammad recibe esta iluminación y empieza a flotar sobre su alfombra y va por ahí haciendo milagros. No es así. El profeta Muhammad es un hombre que es sorprendido por esta revelación. Y la reacción de él es la reacción racional y lógica de un hombre. Siente miedo, busca explicaciones racionales y naturales a lo que le está sucediendo. Y consultó a personas que tal vez podían asesorarlo, ¿no es cierto? El profeta Muhammad, a través de su esposa, consultó a la única persona que conocía en ese lugar que había leído sobre revelaciones, sobre la Biblia, sobre el Torá. Y esta persona le dijo, evidentemente lo que te está sucediendo a ti es lo mismo que le sucedió a Jesús, lo mismo que le sucedió a Moisés y a otros más. Has recibido al Espíritu Santo, has recibido al ángel Gabriel, y si yo pudiese, voy a estar de tu lado cuando tu gente no te entienda, cuando tu gente trate de perseguirte y de expulsarte. En ese momento es que el profeta Muhammad, al escuchar las palabras de este anciano hombre que se llamaba Waraqa, es en ese momento que el profeta Muhammad empieza a asumir que está siendo el objeto de la revelación divina, está siendo alcanzado por la revelación divina. Como ustedes verán desde el principio, entonces, el temor, la duda, la búsqueda del profeta Muhammad es lo mismo que se nos recomienda a nosotros. Cuando una persona siente que la fe llega a su corazón, esa persona tiene todo el derecho de sentir temor, tiene todo el derecho de dudar, de preguntar, de expresar cuáles son sus dudas. No hay ninguna vergüenza en decir yo no estoy de acuerdo con esto o yo no creo en esto. ¿Sí? Para los musulmanes, la duda, la búsqueda lleva a la fe, a la certeza. La fe no viene de un día para el otro. Al profeta Muhammad le tomó un tiempo racionalizar, entender qué le estaba sucediendo. Y así también a sus discípulos les tomó un tiempo aceptar lo que el profeta les enseñaba. En ese sentido, es importante que entendamos, la fe es una llama, una certeza que Dios pone en nuestro corazón. Pero el Islam no es la fe, el Islam es lo que la persona decide hacer después de ser alcanzado por la fe. El Islam es el comportamiento físico, material que nosotros vamos a tener después de haber sido alcanzados por la fe. Y la Sharia vendría a ser el ordenamiento científico, el ordenamiento racional que tratan de darle los seres humanos a ese comportamiento al cual llamamos Islam. La persona que tiene fe está confundida. La fe no actúa inmediatamente mostrándonos todas las respuestas a todas las preguntas que podamos tener. ¿No es cierto? La fe es una certeza de algo, no de todo. El Islam vendría a ser nuestra reacción ante la fe, nuestra reacción aquí en esta vida, nuestro comportamiento físico y material. Mientras que la Sharia vendría a ser la orientación que Dios nos da para que esa nuestra reacción y ese nuestro comportamiento sea bien encaminado. Es la orientación real que Dios nos da en esta vida. En ese sentido, recalcamos, ¿no es cierto? Nosotros
recibimos la fe de Dios, Dios la pone en nuestros corazones. Dice Dios en el Sagrado Corán, y se les mostrará la verdad una o dos veces durante sus vidas. Es decir, que Dios pone esa certeza, pone esa verdad frente a nuestros ojos una o dos veces durante nuestra vida. El Islam vendría a ser lo que nosotros decidimos hacer con esa información que Dios nos ha dado, con esa certeza que nos ha dado. Porque descubrimos cuáles son los pilares de la fe, por ejemplo, en el Islam. Son 6, que hay un solo Dios, creador, soberano y legislador. Descubrimos que hay ángeles, como el Espíritu Santo, que es un ángel de Dios. Descubrimos que ha habido profetas y mensajeros. Descubrimos que estos profetas y mensajeros recibieron mensajes escritos establecidos, como el Torá, el Evangelio y el Corán. También descubrimos de que nuestra vida ha sido diseñada y ha sido establecida con anterioridad por Dios. Y finalmente, el sexto y último pilar, descubrimos que esta nuestra vida material va a terminar en lo que se llama el juicio final, que nosotros vivimos aquí, morimos y seremos resucitados para ser juzgados por Dios. Entonces, estos son los 6 pilares de la fe que los llamamos, y esta certeza nos llega en un momento de nuestras vidas, pero ese no es el Islam. Ese no es el Islam. El Islam es lo que nosotros decidimos hacer después de recibir la fe, después de tener la certeza de un solo Dios, de los ángeles, de los profetas, los mensajes, el destino y el juicio final. ¿Qué es lo que vamos a hacer después? ¿Nos vamos a hacer los locos? ¿Vamos a mirar para otro lado? ¿Vamos a seguir, como dicen, con la joda? ¿Vamos a seguir viviendo la vida loca? Cada uno decide. Dios nos ha dado a nosotros el libre albedrío. Obviamente, Él sabe lo que vamos a decidir, Él sabe lo que va a suceder, Él sabe lo que sucedió. Esa es nuestra creencia sobre el destino. Pero nosotros tenemos la libertad de decidir. Si decidimos empezar a cambiar nuestra vida y actuar de acuerdo a esa certeza, a esa fe que llevamos en nuestro corazón, esa decisión, esa entrega que nosotros vamos a hacer de nuestra vida material aquí a Dios, eso es lo que se llama Islam. Y Dios no exige de nosotros solamente la fe, Él exige la entrega posterior a la fe, exige el Islam. Dice Dios en el Sagrado Corán, "Udkhulū fis-silmi kafa". Todos los seres humanos entréguense a Dios, todos. Este Islam, esta entrega, no es un invento del profeta Muhammad ni un invento de los árabes. Desde que surgen los primeros seres humanos vemos personas que predican, que invitan a adorar solo a Dios, a practicar el bien, a ser bueno con nuestros familiares, con nuestros padres, a ser justos, a ser honestos, a trabajar. En fin, esto no es un invento de Muhammad ni de los árabes. Como les digo, los primeros musulmanes son los primeros seres humanos. El primer profeta del Islam es Adán, porque enseñó a sus hijos a vivir de acuerdo a la fe que tenían. Y después tenemos otros profetas del Islam como Abraham, Moisés, Jesús, Juan el Bautista, en fin. Todo el tiempo, en todas las culturas del mundo, ha habido personas que dicen a sus hermanos, a sus paisanos, hay un Dios, Él nos va a juzgar. Él se ha comunicado con nosotros y nos ha expresado cuál es su voluntad. Estas personas, algunos sabemos sus nombres y de otros no sabemos sus nombres. Aquí mismo en nuestro país tenemos personajes, algunos históricos y otros tal vez se los pueda describir como mitológicos, pero la historia de hoy eran los mitos de ayer. Por ejemplo, la famosa guerra de Troya, ¿no es cierto? Lo que se describe en la Ilíada, en la Odisea. Se pensaba que eran mitos,
Y evidentemente gran parte de la historia eran mitos, pero y ahora se ha descubierto las ruinas de Troya. Se ha descubierto de que hubo una guerra, que los griegos estos invadieron Asia Menor. Así también en la historia de nuestro país tenemos personajes que encajan en el perfil de un profeta y mensajero, de un predicador del Islam. Entre los guaraníes tenemos el Tata Tumpa, entre los aymaras o los habitantes originarios del altiplano, no los aymaras, los quechuas, los originarios del altiplano boliviano, tenemos el conocimiento de Tunupa, ¿no es cierto? Un hombre enviado para reformar la sociedad en los tiempos de Tiwanaku y tal vez antes. Así tenemos en todas las culturas estos hombres, estos humanos tocados por la revelación y que comparten ese conocimiento con los demás. Entonces, el Islam no es algo nuevo, algo que se lo hayan inventado, como les digo, en Arabia. Es algo que siempre existió entre nosotros. Son personas que tienen claridad de visión, que se ubican respecto a lo que creen, a su fe, y les dicen a los demás que se entreguen a la voluntad de Dios. Y el Islam debe ser voluntario, no puede ser por la fuerza. A través de las armas, a través de la violencia, no se consigue gente creyente, lo que se consigue es gente hipócrita. Porque aquella persona a la que se le obliga, ya sea de chico o de grande, se le obliga a aceptar algo por la fuerza, por la violencia, esa persona no va a ser un creyente. Esa persona va a ser alguien reprimido, ¿no es cierto? Alguien al cual se le obligó a ser hipócrita. Si yo veo una pared que es blanca, por más que me peguen, por más que me amenacen y me torturen, esa pared siempre va a ser blanca. Y eso lo voy a saber yo por dentro, y aunque diga lo contrario, ¿no es cierto?, mi creencia interior, basada en los hechos que yo estoy conociendo, no va a cambiar. Entonces, el Islam no es la fe. El Islam es lo que hacemos nosotros en base a nuestra fe. Y nosotros decidimos, ¿nos entregamos a Dios o no nos entregamos? Porque en la práctica Dios no es lo único que se adora aquí en la tierra. Aquí en la tierra hay gente que adora al dinero, hay gente que adora al poder, a la política, al sexo, a los juegos de consola, hay gente que adora a la comida, en fin, al deporte. Hay muchos adorados aquí en la tierra. Dios sería el único que merece ser adorado, al ser el creador. Pero eso nosotros lo decidimos en el libre albedrío que Dios nos ha dotado. Dios nos ha agraciado con esa posibilidad de elegir. Entonces, el que elige el Islam lo debe hacer de forma voluntaria, no por la fuerza ni por la violencia. Y eso es lo que nos enseña el Corán. En el capítulo 2 del Sagrado Corán, la sura de la vaca, encontramos que dice claramente: La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy. Dice esto en español, significa no hay imposición respecto a la práctica religiosa. La verdad está claramente diferenciada del error. Pero fíjense, dice, la verdad está claramente diferenciada del error. Si nosotros tenemos fe, pero no sabemos qué vamos a hacer con esa fe, no sabemos cómo nos vamos a comportar a partir de ese momento en que decidimos actuar de acuerdo a nuestra fe. Porque esa es la realidad, ¿no? Hay personas que saben de Dios, saben que tienen que someterse a la voluntad de Dios, pero lo que ven en su frente es una serie de iglesias y cultos y religiones e ideologías marxistas, liberales, hedonistas, en fin, toda una serie de distintas creencias que compiten entre sí y andan discutiendo todo el tiempo, y nosotros no sabemos qué vamos a hacer. Ahí viene el papel, ya no solo el Islam como una decisión, sino el Islam como un conjunto ordenado de preceptos, enseñanzas e instrucciones. El Sagrado Corán nos presenta la fe por un lado, pero también nos presenta el Islam. ¿Qué vamos a hacer con la fe? Y nos dice los pilares del Islam,
aquí cito palabras textuales del profeta Muhammad, el Islam se levanta sobre 5 pilares: el testimonio de fe, el rezo diario, el ayuno de Ramadán, la limosna a los necesitados y el peregrinaje a la Casa Santa. Y el tope de todo, dice el profeta Muhammad, es al-jihad fi sabilillah, que esto significa el esfuerzo que hace la persona por complacer a Dios. Jihad es esfuerzo, no es guerra, ni santa, ni violencia, porque el Sagrado Corán nos muestra claramente que ninguna guerra es santa y que más bien la guerra es un mal. Pero bueno, entonces la necesidad de la persona creyente es de orientación. Todos nosotros necesitamos orientación y el mensaje del Sagrado Corán nos lleva a la fe, pero también nos lleva a lo que viene después de la fe. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque una persona solo con la fe no sabe encontrar su camino, necesita alguien que lo oriente aquí en esta vida, no para la otra. La fe, si Dios quiere, nos va a traer la salvación, si Dios lo permite. Pero ¿qué vamos a hacer aquí mientras tanto? ¿No es cierto? Hay personas que tienen fe en Dios y andan clavándose clavos, digamos. Otras personas tienen fe en Dios y se tiran de un edificio o se chicotean, caminan sobre brasas, otros utilizan esa fe para otras cosas. Entonces, ¿cuál es la orientación divina? Eso es lo que los musulmanes llamamos el Islam. El Islam, esa entrega de Dios, esa aceptación de la orientación divina de cuál va a ser la práctica. Y está basada en 5 pilares que ya mencionamos: testimonio, rezo, ayuno, limosna y peregrinaje. Y todo lo demás que sucede en nuestra vida debe ser un esfuerzo de nuestra parte, un yihad, un esfuerzo de nuestra parte para complacer a Dios. Y ahí es donde entra la Sharia. La Sharia son una serie de disposiciones, una serie de estudios que han hecho las personas que estudian el Islam y estudian la revelación, orientándonos a nosotros de cómo debe canalizarse ese esfuerzo. Nos indican qué es lo que debemos hacer obligatoriamente, nos indican qué es lo que debemos hacer solo como recomendación, otros nos indican lo que es lícito, lo que es detestable y finalmente lo que está prohibido. Entonces fíjense, fe, Islam, Sharia. El uno lleva al otro. La Sharia es consecuencia de nuestra decisión de entregarnos voluntariamente a Dios. Y el Islam es eso. El Islam es consecuencia de la fe. Por eso es que la Sharia islámica es una necesidad para los creyentes. Así como fue la Sharia de Moisés, que se encuentra registrada en el Torá. Y así también hubo otras Sharías, otras leyes de Dios en el pasado anterior a Moisés. La humanidad tiene cientos de miles de años aquí en la tierra. No somos una especie nueva exactamente. Llevamos mucho tiempo aquí en la tierra y ya Dios mandó muchos profetas y mensajeros anteriores a Moisés, anteriores a Abraham. Entonces, la Sharia del profeta Muhammad es la última que nos ha llegado, abroga a las anteriores, ¿sí? Pero a la vez las confirma y revive sus enseñanzas. La Sharia de Moisés, la ley de Moisés, entró en un punto muerto poco antes del nacimiento del profeta Muhammad. Ya no se sabía qué era verdad, qué era mentira. No existen originales del Antiguo Testamento. Todos son traducciones y copias. Miles de meses y cientos de años posteriores a Moisés. Incluso el Evangelio de Jesús, que vino con la revelación de Dios para aclararnos a nosotros lo que decía Moisés y para confirmar lo que decía Moisés, incluso el Evangelio de Jesús se perdió. Ya nadie nos puede decir cuál es el Evangelio original. Tenemos varias copias distintas traducidas al griego y nadie nos puede indicar quién tradujo eso y de dónde lo tomó.
Entonces, eso genera una confusión y Dios sabe que los seres humanos estaban confundidos. Por eso envía un mensajero más, envía una revelación más y envía una sharia más, o sea, un conjunto ordenado de leyes. Pero esta sharia no se encuentra de una manera completa en los libros sagrados, en la revelación. Los seres humanos debemos estudiarla, debemos conocerla, debemos interpretarla, ¿sí? La sharia en sí no es divina. La sharia en sí no es algo perfecto. La sharia es el fruto de nuestro esfuerzo científico, racional, por entender la revelación de Dios, por llevar a la práctica el Islam. Los seres humanos, cuando nos organizamos, cuando nos complementamos unos a otros y establecemos un proceso histórico de desarrollo, de progreso de algo, llegamos muy lejos, ¿sí? Por ejemplo, la conquista del espacio ha sido el fruto de un proceso que no empezó con la NASA ni con la Unión Soviética. Un proceso que empezó en la Edad Media, cuando los primeros seres humanos diseñaron los primeros planeadores. Abbas ibn Farnas en Bagdad, en el año 800, ya estaba diseñando aparatos para volar. Leonardo da Vinci, Otto von Lindenthal, en fin, una serie de personas de mucho tiempo atrás iniciaron el proceso que nos lleva a nosotros al espacio, a los transbordadores, a los cohetes espaciales. Lo mismo sucede con la sharia, o sea, es un proceso que inició con la generación de discípulos del profeta Muhammad, con su entendimiento, se fue complementando y se fue enriqueciendo con las nuevas generaciones y distintas generaciones de musulmanes y nos trae al resultado que tenemos hoy. Y lo que tenemos hoy no es definitivo, constantemente hay que seguir enriqueciendo esto y también corrigiendo los errores. ¿Sí? La sharia no es, como les digo, algo perfecto, único e inalterable. Los seres humanos no somos perfectos, no somos una versión única, tampoco somos inalterables. Progresamos con el tiempo, evolucionamos, adquirimos experiencias nuevas que las generamos nosotros mismos y nos enriquecen después. Entonces, esperamos que haya quedado claro este punto de lo que es la fe, de lo que es el Islam y lo que es la sharia, y que no se los debe confundir. Si usted, señor televidente, desea información adicional respecto a este tema o a cualquier otro tema relacionado con el Islam, con el Sagrado Corán, con la Sunna del profeta Muhammad, le recomendamos acceder al Centro Islámico Boliviano, que se encuentra situado aquí en Santa Cruz de la Sierra, en la calle San Joaquín, número 2815. Esto es frente a Infocal, en el tercer anillo interno, entre las avenidas Virgen de Cotoca y Canal Cotoca. También lo puede hacer por vía telefónica a los teléfonos 324-4821 o 346-8488 o a través de las redes sociales. Tenemos la página web del Centro Islámico Boliviano que aparece en sus pantallas, www.centroislamicoboliviano.org.bo, o también a través de las redes sociales del Facebook. Tenemos la página Centro Islámico Boliviano. Usted lo pone en su buscador y lo va a llevar a nuestro perfil y nuestra página de Facebook. Está en árabe y también en inglés, pero nos interesa comunicar el mensaje del Corán, el mensaje del profeta Muhammad y de todos los profetas anteriores a él en nuestra sociedad a través del idioma castellano y cualquier otro idioma que sea necesario. Entonces, le damos la bienvenida si usted es una persona que busca la verdad, si usted desea tener su propia opinión y no repetir ciegamente lo que dicen los demás. No dependa ciegamente de los otros. Dios le ha dado un cerebro a cada uno y tenemos la obligación de usarlo en busca de la verdad, en búsqueda de
nuestro desarrollo interior y nuestro progreso personal. Muchas gracias por su atención, agradecemos su paciencia como siempre y los invitamos a nuestro próximo programa La Voz del Islam en una pronta ocasión si Dios quiere. Que la paz de Dios sea con todos ustedes. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.